Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este tercer tema de los ejercicios espirituales de Cuaresma, que vamos a tratar el día de hoy, cómo tejer y bordar una sociedad fraterna. ¿Qué tal? ¿A qué te suena esto? Quisiera que lo pensaras por un momento. Fíjate que estamos viendo pues los temas de ejercicios en esta ocasión muy insertados en la situación en la que estamos viviendo como católicos, sobre todo por esta situación que a todo mundo, creo, ha movido, y es esto de la pandemia. Bueno, si antes de la pandemia ya había una sociedad así como que se estaba resquebrajando en su tejido social, pues ahora imagínate con la pandemia cuántas relaciones quedaron truncas. Piensa tú nada más cuántos novios no se pudieron ver todo este tiempo, o al menos tuvieron que limitarse, cuántos padres de familia tuvieron que decir, hijos no vengan, o los hijos decir, papás no voy a poder ir. Cuántas situaciones, cuántos amigos estuvieron que estar postergando ese viaje a la playa. Oh my God. Bueno, la cosa es que a todos nos afectó y bueno, esto trajo como todavía más un resquebrajamiento en cuanto a lo que es la sociedad. Tejido social roto. Vamos a empezar pues con este tema. Vamos encomendándonos a Dios. Tenemos por aquí un canto que vamos a tener la melodía aquí. Bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a encomendarnos a Dios y a pedirle que este canto nos ayude. No sé si ya lo han oído. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Bueno, ahí está este pedacito de esta canción, de este canto, que ya vieron que no me sabía toda, ¿verdad? Pero bueno, por eso traje acá. Empezando con este momento, y le queremos poner delante de Dios que somos una iglesia peregrina. Vamos pues inmersos en lo que nos va pasando, y no podemos así como decir que como creyentes no nos afecta lo que está pasando en nuestra sociedad. Al contrario, en nada de lo que le pase a la humanidad nos debe ser ajeno. Nos toca a nosotros involucrarnos para ser como esa iglesia que está inserta pues en las realidades transitorias, en lo que va pasando, pero que también desde ahí podemos dar una respuesta. El cristiano debe vivir lo que vive el otro
y desde ahí dar respuesta, vivirlo a lo creyente, pues. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene fe y una que no tiene fe? Pues que la pandemia a los dos les va a afectar, sí, pero el que tiene fe lo interpreta y lo ve desde un punto de vista diferente. Y aquí es donde nosotros debemos, pues, ayudar a reconstruir el tejido social. Tenemos un salmo aquí, una pequeña oración, perdón, del Papa Francisco de la encíclica Tutti Fratelli. Fratelli Tutti. Dice: Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, miren que el objetivo va a ser este tema está encaminado a que despierte, dicen por ahí, el gran gigante que tiene la iglesia. ¿Quién es? El laico. Ustedes como laicos están llamados a despertar y a tomar parte activa. ¿Quiénes más que nadie deben resarcir el tejido social que está roto, resquebrajado? ¿Quiénes van a restablecer esas relaciones fraternas, amistosas, justas con los demás? Bueno, sí, nosotros como sacerdotes nos toca una parte, pero somos muy pocos y no podemos hacer todo dentro de la sociedad. ¿Quiénes principalmente, por ser mayoría aplastante? Bueno, laicos, ustedes, que les invitamos pues a tomar ese protagonismo para reconstruir el tejido social. Ahora vamos a ver qué realidades nos ha dejado pues esto de la pandemia. Yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta pues de que la realidad, el tejido social pues está de esta manera, muy resquebrajado pues. Las relaciones entre las personas se están volviendo cada vez más distantes, las personas muchas veces sumergidas en su pantalla y a veces en la misma casa no se hablan. A esto nos referimos, que está causando un grande daño y a nosotros nos toca restablecer, resarcir ese tejido social. Bueno, mira tú que pues este es un estudio que ha hecho la iglesia, ¿sí? Desde la asamblea parroquial. Se ha venido dando pues esta realidad, se ha venido descubriendo pues cómo el tejido social, las relaciones de persona a persona están resquebrajadas. Nosotros como seres humanos necesitamos, fíjate tú cómo incluso en esto te quisiera contar, por ejemplo, dicen que los suizos, que son muy buenos para hacer negocios, ¿verdad? Allá donde muchas veces se va el capital de la gente poderosa, ¿por qué ellos saben hacer buenos negocios? Y el capital, mucho del capital del mundo está ahí, porque dicen ellos, la primera media hora de hablar con un cliente es romper el hielo. Y si tú llegas con un desconocido, ¿qué le vas a platicar? ¿Qué le vas a decir? Oye, ganaron las Chivas, o fíjate que el Atlas ganó en el escritorio, pero en la cancha no. ¿Qué le vas a decir? O sea, ¿de qué manera te dispones a tomar en cuenta a la otra persona para que exista un punto común de interés y que empiecen a dialogar? Esto es algo maravilloso. Si allá en este país pues lo han descubierto como un punto importante, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo como cristianos? Que nos toca a nosotros empezar también de esta manera, interesarnos por la otra persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oye, ¿cuánto tienes que no le preguntas a una persona, incluso a tus amigos, cómo están sus papás? ¿Cómo le ha estado yendo en su casa?
Ay, híjole, es importante, ¿no? Porque al tomar en cuenta a la otra persona empieza a romperse, sí, decimos romper el hielo, pero muchas veces todos los seres humanos hemos puesto como ciertas trabas a los demás, así como de que nadie entra en mi interior, solamente yo y no nos mostramos. Mucha gente que publica fotos en Facebook, en Instagram o en WhatsApp o en cualquiera de esas redes sociales, lo hace no tanto para mostrar su realidad, sino lo que quiere mostrar es una realidad que le gustaría que los demás vieran de él. Y por eso tantos filtros y por eso las personas tratan de poner ahí en su Facebook una felicidad, que dijéramos, de fachada. ¿Qué pasa? El ser humano tiene ciertas resistencias internas para mostrarse tal cual es. ¿Y qué va a pasar si no empezamos nosotros como a interesarnos realmente por lo que le pasa? Oye, a mí no me tienes que vender una idea de felicidad en la que estás viviendo. No, tranquilo, pues muéstrate tal cual eres. Y por eso le preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Te interesas por esa persona? A ver, detente a pensar un ratito en esto. ¿Cuánto hace que no te interesas por saber cómo le está yendo a una persona extraña? ¿Le has preguntado con verdadero interés o simplemente así como por salir el paso? Vas a tramitar a cualquier cosa que vayas a tramitar, ¿no? Y en la realización de ese trámite muchas veces te suelen preguntar, ¿cómo estás? Y tú pues respondes así como desde la superficialidad. Bien. Y si la otra persona empieza a comentarte algo, tú así como de, no, pues mucho gusto. Es decir, no estamos interesados en lo que le está pasando a la otra persona. Y bueno, vemos un tejido social que se está resquebrajando. ¿Y esto qué consecuencias trae? Híjole, no sé si han pasado últimamente, incluso aquí por el centro de la ciudad de Guadalajara, lo que está pasando actualmente es que están saliendo mucho más personas en las esquinas de las calles, de esos limpiaparabrisas pues que te traen su franelita con jabón o su esponjita y te avientan un chorro de agua ahí en el cristal. ¿Por qué ha aumentado tanta gente? Se están quedando sin trabajo. Muchos otros se les cayó el negocio. A muchas otras personas que tenían ya pues una manera de sobrevivir, ya no lo tienen, les han disminuido el sueldo. Esto está pasando. Y entonces, ¿esto qué hace? Que entre cada vez más haya personas sin trabajo, están tratando de sobrevivir y luego, por otro lado, hay gente que finalmente no los toma en cuenta y todo esto es el caldo de cultivo. O sea, échale a la gente que se ve obligada porque tiene unas necesidades que cubrir y échale también que no los toman en cuenta en su casa o nosotros mismos no los hemos tomado en cuenta, no les preguntas cómo estás. Todo esto es el caldo de cultivo para que surja la delincuencia. Se resquebraja más el tejido social porque como a nadie le importo, ¿qué me importan los demás? Es la actitud que toman muchas personas y salen a delinquir. Bueno, en todo esto veamos pues que hay mucha inseguridad y vean aquí pues todo, uno dice, bueno, el dinero, la gente se está quedando sin dinero. No, lo que pasa es que el dinero se está yendo a alguien pues porque el dinero ahí está. ¿Con quién se va el dinero? ¿Quiénes sí están ganando en esta pandemia? Bueno, mucha gente que está teniendo mucho dinero y la balanza se está desequilibrando todavía más y los ricos se están haciendo muy ricos, muy ricos, y hay otros que están en la pobreza extrema. Todo esto pues de la pandemia ha desequilibrado más, ha hecho que mucha gente se sienta más necesitada, y ya decíamos pues por la pérdida del trabajo, porque a muchos les han reducido el sueldo o porque el negocito que tenían ya no les da.
¿Qué fenómenos están haciendo surgir esto? La delincuencia, decíamos, está todavía más despertándose la delincuencia. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes ante este panorama? ¿Has estado recluido mucho tiempo? ¿Cómo te ha hecho sentir eso, el estar recluido? ¿Te has sentido solo? Solo, y aparte de solo, ¿te has sentido como que las personas que antes eran tus amigos ya no puedes visitarlos con esa frecuencia? Tu familia, has tenido que poner cierta distancia. ¿Cómo te hace sentir eso? Todo esto, ¿cómo te sientes con esto? Imagínate ahora, agrégale a esas personas que además de sentirse así como tú te sientes, han perdido su trabajo. ¿Hacia dónde va? No sé, de repente salían algunos mensajes así como de que 34 días de cuarentena y ya volviéndose la gente media loca, empezando a hablar con los perros o con el espejo y a ver, espérate, pero ¿y tú qué tenías para comer? Estoy suponiendo que sí, ojalá que sí. Pero ¿y la gente que ni siquiera tenía para comer? Y aparte de que sentía que no tenía para comer, sus hijos tampoco. ¿Qué trae? ¿Qué trae pues todo esto? ¿Cómo te sientes ante esta realidad? ¿Qué tanto más se resquebrajó el tejido social? Bueno, este primer vistazo fue precisamente para ver con los ojos del Padre. ¿Cómo ve Dios, nuestro Padre, esta realidad? Y cómo nos hace ver, así como si nos dijera Dios, hey, no se hagan de la vista gorda, están viendo esto y esto. Te invito primeramente a que te des cuenta cómo está nuestra sociedad. Chécale. Dios te invita de alguna manera a poner una mirada atenta a lo que está pasando a tu alrededor. Y segundo, el segundo momento es juzgar con los criterios del Hijo. Vamos a suponer, si Jesús viviera en este tiempo, ¿qué haría Él? Ante la pandemia, ¿qué haría? ¿Dónde te imaginas a Jesús? ¿Poniendo vacunas? ¿Ayudando a la gente necesitada? ¿Dónde te imaginas a Jesús? ¿Hablándole por teléfono a los que se sienten solos o yendo a tocarle su puerta? Oye, ¿sabes que vengo a visitarte? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué haría Jesús? Y acuérdate que Jesús vive en nuestro corazón y quiere que nosotros seamos los que hagan presente y vivo a Jesús. El mismo Señor Jesús que vive en nosotros quiere estar vivo y presente en la sociedad. Por eso vamos a juzgar con los criterios de Jesús. Y bueno, al ver esta realidad, nos viene a la mente, ¿qué hacía Jesús en su tiempo? Aquí hay un texto de Mateo 9:36 que dice, al ver a la multitud, Jesús se compadecía de ella, porque estaban cansados y abandonados, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha para que envíe trabajadores a recogerla. Fíjate que utiliza una imagen muy, que dijéramos, muy plástica para poder entender. Cosecha es mucha. Habla de un sembrador, Dios que está sembrando en la humanidad, pero resulta pues de que el campo, la cosecha, los habitantes, los seres humanos, muchos, sí, abundantes, es mucha. ¿A quién va a enviar Dios? ¿A quién va a enviar Jesús? A ti y a mí. Así como Jesús se compadecía de aquella muchedumbre, al verlos, imagínate como que avienta un suspiro, ¿no? Ve aquella muchedumbre que está hambrienta de la palabra de Dios y Jesús. Ay, híjole. Y tal vez como pensaría alguien que sabe que va a hacer una acción limitada en el sentido del tiempo, por decir, en poco tiempo me voy a morir. Jesús que sabe eso,
¿a quién voy a enviar? La cosecha es mucha. Rueguen para que siempre haya personas que ¿qué? Que lleven y siembren, que lleven y cosechen. A ti y a mí nos está invitando. Bueno, fíjense entonces que debiéramos nosotros pues ser más sensibles y nada de lo que le pasa a la humanidad nos debe ser indiferente. Nada de lo que le pasa a la humanidad nos es indiferente. Debemos nosotros como cristianos ser expertos en humanidad. ¿Qué le está pasando a la gente ahorita? Pues se siente sola. Entonces, aprende a ser más comprensiva con esas personas, en primer lugar. Y luego, fíjate tú aquí otra ocasión en la que Jesús era alguien que sabía invitar a ver a sus discípulos. Les invitaba a ver cosas que los discípulos no veían. Acuérdate de esa ocasión que está ahí en el templo haciendo oración y luego Jesús ve que llega una viuda pobre, sacando a lo mejor así como usan aquí nuestras mujeres ancianas en nuestro México, un pañuelo de por acá y que empieza a sacarle un montón de nudos y que adentro trae una monedita y que la echa ahí en el cepo. ¡Cling! Y Jesús les dice a los apóstoles inmediatamente, así como dándoles un codazo, ¿ya vieron? Y los apóstoles así como, ¿qué? La viejita, ¿cuál? Esa, ni echó nada. Yo oí nada más como que una monedita por allá, como de 5 centavos. Esa ni echó nada, Señor. ¿Qué hay que ver ahí? Y Jesús les dice, ey, es que ella echó todo lo que tenía. ¿Se fijaron? Abrió su pañuelo y echó todo. Y está pobre. Y es viuda. Y en aquel entonces, pues, era un agravante. Tal vez Jesús hoy nos viene a dar un codazo a ti y a mí, que nos diga, despierta. Oye, ¿ya viste aquel? ¿Qué? ¿Cuál? Y te enseña a ver, a descubrir la necesidad de la gente. ¿Cómo se encuentra tu gente a tu alrededor? ¿Cómo le ha ido con la pandemia? Bueno, el tejido social está roto y nos toca a nosotros aprender a ver lo que le está pasando a la gente. Y bueno, fíjate tú, toda esta realidad que está pasando en los diferentes grupos, en el trabajo, cómo ha disminuido, ya nada más por el hecho de traer el cubrebocas, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno? Y luego de repente ya no ubicas quién es, ¿verdad? El otro día a mí me saludaba alguien así bien efusivamente y yo, ay, es que con los puros ojos no lo alcanzo a distinguir. ¿Quién es? Hasta que no me hizo, padre, no se acuerda de mí. Ay, perdón, yo también me quité el cubrebocas para decirle, ¿ya viste cómo me veo con barba? Es verdad. Ya nada más con este asunto. Ahora piensa cuántas relaciones han estado distantes. Y yo escuchaba una vez que el ser humano necesita algo así como unos 16 abrazos al día para tener así como recibir la buena vibra de los demás. Y como que ahora ¿qué? ¿A quién voy a abrazar? Pues yo abrazo ahí a las chinches, 2 perritas que tengo y ya, ¿con eso qué? Y me imagino y pienso, ¿cuánta gente está necesitada de afecto? Sí, tal vez ahora es un afecto un poco distante, pero también tu sonrisa a veces sí, ¿verdad? El otro día alguien me decía, traía el cubrebocas y me saludaba y me dice, me estoy riendo, usted no ve, pero me estoy riendo, como dándome a entender, me da gusto verlo. Ay, bueno, ahora hasta tenemos que hacer evidente nuestra risa y decirle a los demás, me da gusto verte, me estoy riendo, me da gusto verte. Oh, pues miren entonces, ¿cómo tenemos que hacerle? Bueno, es verdad que tenemos que entender que esto de recomponer el tejido social
implica que nosotros nos sintamos parte de una sociedad en la que es necesario redescubrir la manera de volver a relacionarnos con los demás. Es que yo ya antes nada más pasaba y les decía, ¿qué ole? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Oye tú, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Pero ahora que tenemos tanto tiempo sin vernos, tanto tiempo que no he brindado mi saludo, yo aquí extraño en la parroquia de Talpita, por ejemplo, que todos los domingos, después de la misa, salía. Y yo ahí me llevaba como unos 30 abrazos en cada misa. Recordarán ustedes que yo les decía, por ejemplo, en las celebraciones de Semana Santa, Domingo de Resurrección o la Navidad, en fin, salía y yo les decía, traigo como 300 abrazos, ¿verdad? 200 para adultos, 100 para niños. Allá en la salida nos vemos, su bendición, tocándoles la cabeza. Abrazo a muchas personas. ¿Y ahorita? ¿Cómo empezar otra vez a socializar? Y puedes empezar tú con los parientes, con los vecinos. Hazte persona visible, sensible, saluda, pregunta, tómalos en cuenta. Bueno, también el diálogo, la interacción es importante, que tú empieces a dialogar, que les preguntes de las cosas que les interesan. Recuerdo que una vez me contaron acerca de unos novios, donde el muchacho, cuando andaba queriendo quedar bien con la muchacha, ella no lo pelaba. Hasta que un día él preguntó acá a las amigas de aquella muchacha que le interesaba, oigan, díganme, ¿qué le interesa a ella? Y las amigas le dijeron, te vas a reír, pero si hay algo que le interesa a ella, colecciona monedas antiguas. Y a él en su vida le habían interesado las monedas antiguas. Pues ándenle, que porque a la persona pues que él andaba pretendiendo le interesaban, pues empieza él a investigar y a conseguir una moneda antigua. Y entonces en una ocasión llega y le dice, oye, perdón, ¿me pudieras decir esta moneda de dónde es y si es interesante? Entonces ella, al ver, caray, ¿te gustan las monedas antiguas? Y él, siendo muy honesto, le dice, no, pero sé que a ti sí, y te traje esta. ¿Sabes todo lo que pasé para conseguirla? Pero porque sé que a ti te interesan. Y bueno, ahí empezó una especie de... Aquella persona, aquella muchacha se siente como tomada en cuenta en algo que le interesa y dice, tú tuviste, ¿qué dijéramos? Diste toda tu atención hacia mí, buscaste qué me interesa y además conseguiste una moneda. Valoro eso. La gente valora eso cuando tú la tomas en cuenta y te interesas por sus intereses. Yo a veces me preguntan, ¿verdad?, de que si las Chivas o que la América. En realidad soy muy mal aficionado en cuanto a que apoye a algún equipo. Híjole, dispénsenme, pero no, ni me pregunten. A veces por echar carrilla sí digo que le voy al Atlas y tal vez lo he tomado así como por allá en los 90 sí me interesaba mucho el Atlas, pero actualmente pues no tanto que apoye, ¿verdad? Pero porque sé que a muchas personas es tema de diálogo, empiezo por ahí, ¿verdad? ¿A qué equipo le vas? Y empezamos a platicar y tal vez rompemos el hielo. Y al romper el hielo, al tomar en cuenta pues a la otra persona se siente así, como que hay un punto común, como que ya hicimos un recuerdo juntos en el que podemos así tener algo en común y avanzar en nuestra relación. Bueno, tejido social roto. Es un proceso reconstruirlo. Sí, es verdad, esto requiere que tú seas un agente de paz, de fraternidad, de ayuda, que te intereses, que salgas en la medida de lo posible y con las debidas
medidas de prevención para que no vayas a infectarte, pues. Sí, pero es necesario hacer algo. A mí a veces ha habido personas que me han dicho, padre, por favor, cuídese, no salude a la gente. Ay, no salude a la gente. ¿Cómo? Bueno, sí salúdela, pero de lejos. Pues sí, eso es lo que hago ahorita, si acaso el codo, ¿verdad? Pero ¿no entendería mi sacerdocio como un, no sé, allá un ermitaño que no sale con la gente? Pues no, sí con las debidas medidas, pero yo voy a salir con la gente. Sí, sana distancia y todo, y celebramos la misa con sana distancia, pero es importante darles a las personas. Es que el tejido social se ha visto roto, pues se ha visto impactado por la pandemia ahora más, y necesitamos nosotros ser personas que lleven luz, personas que empiecen como otra vez a crear relaciones significativas con los demás. En una vez escuchaba algo. Un buen líder debe tener una anécdota común con otra persona. Oye, ¿te acuerdas cuando aquella vez? No sé si te has fijado que los líderes te recuerdan. Hola, ¿cómo estás? Yo me acuerdo, por ejemplo, de un sacerdote que siempre que me veía, ¿te acuerdas aquella vez con el cardenal? Y bueno, pero él tenía esa anécdota, se acordaba, nos reíamos cada vez. Y eso hacía que yo me sintiera tomado en cuenta. Y bueno, aquí nosotros necesitamos salir y hacer otra vez relaciones significativas con las demás personas, con tu familia. ¿Te has fijado cómo en las familias a veces hay eventos o objetos significativos? El otro día una familia me invitó a comer y pasamos donde había en la calle un árbol chueco. Y toda la familia, todos los miembros de la familia se acordaron. Ah, mira el árbol, papá. Los niños, ¿verdad? Y yo, sí, chueco, pues. Pero para ellos era un árbol significativo porque ya se habían tomado fotos y se habían admirado todos de aquel árbol que estaba muy recto en su base, pero enseguida estaba muy, muy chueco. ¿Y cómo subsiste? ¿Cómo no se cae? Pero bueno, empieza a hacer relaciones significativas, eventos, objetos, palabras, chistes locales incluso. Bueno, miren. Hacer un mundo con nosotros. Si Jesús estuviera en este tiempo, ¿cómo saldría a convivir con la gente, con el que se siente solo? Con la debida sana distancia. Y no sé, ¿te imaginas a Jesús con cubrebocas? Tal vez, pero ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Platicando, acercándose, estando como una persona cercana. Eso es lo importante aquí. Miren lo que dice el Papa Francisco: la sociedad globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Sí, ahorita qué cerca estás de los chinos o de no sé quién, de los italianos y de todo el mundo a través de del internet, del celular, pero ¿y con tu gente? ¿Con tu familia? ¿Estás cercano? ¿Quién sabe? Bueno, no podemos pasar de largo ante todas las personas, familias y sectores de nuestra comunidad parroquial que se encuentra con tanto dolor, con tantas heridas. Tenemos que ser parte activa de la rehabilitación y reconstrucción del tejido social. Recordemos que el amor al prójimo nos obliga a no pasar de largo. Acabo de leer pues algo del Papa Francisco a propósito de la parábola del buen samaritano. Pues tenemos que actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Fíjense, Papa Francisco en esta encíclica de Fratelli Tutti dice que el camino es la cercanía, es la cultura del encuentro. Normalmente nosotros llamamos encuentro con Cristo a ese retiro espiritual. Ahora, la manera de hacer un encuentro con Cristo es que tú provocas el encuentro para que los demás encuentren a Cristo en ti. Se oye medio poético, estaba romántico el asunto, pero es una realidad, ¿eh? Mira,
que esto nos lleva a saber que si a nosotros nos toca, pues tenemos que empezar a dar pasos concretos. Observa, fíjate qué realidades encuentras, qué gente necesitada. Ahí es donde tienes que empezar. Y fíjate, hay palabras que el Papa Francisco de repente saca como frases que se vuelven, sí, como un eslogan, pudiéramos decir, y ahora él dice el cristiano necesita aprender a hacer una amistad social. Así casi me imagino yo como que subirme al camión y ¿qué onda? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, ponlo así como más concreto, más realista. Sí, es verdad, en tu vida ordinaria puedes hacer una amistad social. Y ¿qué más? Pues claro, también acciones solidarias, ¿por qué no? Yo no dejo de recordarles que aquí en la parroquia de Talpita tenemos un comedor de ancianos, acuérdense de eso. Comedor de ancianos, donde estamos llevando actualmente no comida, sino despensa. Bueno, también es comida, pero no comida preparada. Despensa a los ancianos, aproximadamente unas 70 familias están recibiendo. Cuaresma es tiempo de hacer una buena caridad, dijéramoslo así. Y a ver, quiero irme de una vez ya al final porque ya se me está yendo el tiempo. Quisiera preguntarte, a ti en lo particular, ¿a qué te invita este tema? ¿De qué manera tú también vas a ser persona así? Que te conviertas en alguien que está tejiendo otra vez el tejido social, retejiéndolo, rehaciéndolo, está resquebrajado, la gente sale y está desconfiada, ha crecido la delincuencia. ¿Por qué? Por la misma situación. ¿Cómo podemos hacer? Por una parte la caridad, por otra parte, si está en tus manos, si eres un empresario, no corras a tus empleados, sosténlos ahí, ayúdales, en fin, busca la manera. Es importante ver esto. Pero también sé en tu propia persona alguien que empiece a tomar en cuenta a la gente. La gente está muy necesitada de sentirse tomada en cuenta. Tómalos en cuenta, salúdalos, visítalos. Y nos pasamos a la oración. Tenemos aquí un salmo, Salmo 133, que dice así: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan juntos. Es como perfume precioso que se derrama sobre la cabeza, que desciende sobre la barba de Aarón, y llega hasta el borde de su túnica. Es como el rocío sobre el Hermón, que desciende sobre las cumbres de Sión. Allí el Señor dispuso bendición, la vida para siempre. Quédate pensando en un momentito. Considera que cuando tú creas fraternidad, Dios se alegra. Y hoy más que nunca urge hacer esto. Tal vez no con convivencias multitudinarias. ¿De qué manera te invita Dios a rehacer el tejido social? Está en nuestras manos, somos otro Cristo y tú vas a llevar el encuentro con Cristo a los demás. Te doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues ánimo a seguir ejercitando el Espíritu en esta Cuaresma. Dios les bendiga.